¿Qué tal? Muy buenas noches, Eduardo, Heidi, Ian, demás miembros del Club de Lectura Nelly Campobello. Eh, como bien se había estado anunciando, hoy tenemos un invitado de lujo, el historiador Eduardo Monroy Salvador. Él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y gastrónomo egresado, espero pronunciarlo correctamente, de la École de Cuisine de Jean Gallon. Sus líneas de investigación son la historia de la gastronomía y la cultura culinaria, así como la difusión de la historia a través del cómic y los medios audiovisuales. Ha participado en diversos simposios y ha ofrecido entrevistas para radio y televisión sobre la importancia de rescatar el pasado culinario. Asimismo, ha impartido talleres sobre difusión de la historia en la UNAM y se ha desarrollado como profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en el área de servicios históricos. Muy buenas noches, Lalo. Espero que te encuentres bien. Espero que te la pases muy bien. Yo sé que nosotros nos la vamos a pasar muy bien porque este es tu mero mole, estas son tus especialidades. Yo quiero que nos cautives como siempre lo sueles hacer, con tu amabilidad, con tu carisma y bueno, con tu talento, con tus líneas de investigación. Y de nuevo, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias a ti por invitarme y espero cubrir los altos estándares que estás poniendo sobre mis hombros. No, eso estoy completamente seguro. Hoy en la mañana, él y yo nos vimos, tuvimos una entrevista y bueno, en fin, no me hace más que recalcar esto que no sé si los otros responsables del taller quieran hacer algún comentario, alguna observación antes de que le demos la palabra a Eduardo. Ian, Heidi, adelante. Bueno, Eduardo, mucho gusto. Mi nombre es Ian. Qué bueno que estás aquí. Gracias por acompañarnos. Por acompañarnos y estamos muy emocionados de que puedas ilustrarnos un poquito con este tema que, bueno, al menos a muchos nos interesa, ¿no? Nos inquieta. Y pues ya, gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitarme, insisto. Espero cubrir los altos estándares que nos están poniendo, porque digo, además de historiador, soy glotón, entonces me encanta comer. Esperemos que eso sea suficiente para llegar a esos altos estándares que me están poniendo. Bueno, si no hay más que agregar. Ok, bueno, ya nos está comentando Heidi, sin problema. Bueno, pues adelante, Eduardo, el micrófono es tuyo, adelante. Sí, más que empezar como con una conferencia, me gustaría saber qué pudieron leer y si les gustó, y ya después podemos empezar a platicar, ¿no? Por ahí va, porque digo, hay muchas vertientes que podemos hablar, ¿no? Como el tema de la cocina como cultura, de la misma concepto de gastronomía, algo que a lo mejor ustedes no ubican este concepto, pero es la gourmetización de la comida. O sea, hay muchos aspectos de los cuales incluso podemos hablar de la historia de la comida romana, si leyeron el de Banquete de los Placeres. No sé, más bien cuéntenme qué les gustó, qué no les gustó, qué leyeron, qué no leyeron, qué les llama la atención. Bueno, pues adelante, no sé quién quiera comenzar. Yo. Bueno, pues yo pude leer únicamente los textos cortos, el del vino y el del bistec, y la verdad es que se me hizo una lectura muy elegante, una lectura como muy, pues no sé cómo decirlo, como que estaba en un lenguaje que la verdad me costaba comprender un poquito, como se me hace como un lenguaje muy académico, y pues no sé, me sorprendieron algunos datos, como algunas analogías que se hacía por ahí con el vino. Y pues nada, se me hizo una lectura un poco compleja, pero divertida. Al final divertida porque siento que, por lo menos en la parte del vino, como que escribía muchas cosas irónicas y de pronto por ahí sí me reía. Y ya.
Sí, eso se los compartí precisamente porque le decía a Ismael, también les pasamos creo que la de Alfonso Reyes, ¿no? La de Memorias de Cocina y Bodega, porque siempre que se habla como de cocina mexicana está Alfonso Reyes y Memorias de Cocina y Bodega, que es un libro un poco grande, que a mi parecer es más como una reflexión personal sobre la comida en, en, en su vida cotidiana, ¿no? Pero justo este de Roland Barthes me gusta mucho porque habla de la semiótica de la comida, ¿no? Que es este asunto de muchas veces la comida es más que solo alimento, ¿no? Y eso lo vamos a ver desde el Imperio Romano, ¿no? La comida siempre se ha utilizado para fines políticos, para fines sociales, para el amor, para el romance. Al final, este asunto, por ejemplo, que no se trata en ninguno de los, bueno, sí se trata un poco en el del el banquete de los placeres, pues se trata justamente de la comida como afrodisíaco, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, la comida, más allá de satisfacer el cuerpo, que es como la primera instancia en la que podemos pensar, pues se va simbolizando mucho más allá, ¿no? No sé qué más. Muchas gracias, Elizabeth, por tu comentario. Sí, Roland es un poco complicado, pues al final es semiotista, ¿no? Y miembro de la Academia Francesa de la Lengua, entonces eso ya complica un poco más las cosas. ¿Quién más le gustaría decirnos algo que pudieron leer? Y ahorita podemos empezar a platicar más a fondo. Uy, yo. Ujú. Sí, bueno, mencionó el término gourmetización de la comida. ¿A qué se refiere con ese término? Me surgió esa duda. Sí, sí, podemos empezar con eso. Mira, en términos básicos, en la gastronomía como tal, que es como la rama del estudio de la gastronomía, de la comida, más que de la gastronomía, la RAE lo va a definir, aquí lo tengo en mi otra pantalla para que no crean que me la sé de memoria, ¿no? Pero la RAE define el término de gastronomía como el conjunto de platos y usos culinarios propios de un determinado lugar, arte de preparar una buena comida y afición al buen comer. Entonces, el término de gastronomía como tal, que a veces está mal usado, abarca justo como todo el arte culinario, desde la preparación de los alimentos hasta la simbología que le podemos dar. Entonces, normalmente cuando uno se enfrenta a ciertos tipos de contexto en los restaurantes, por ejemplo, llamemos los restaurantes de 5 estrellas o restaurantes de estrella Michelin, o empezamos a ver nombres de chefs famosos como pues, los que salen en la televisión, ¿no? Gordon Ramsay, Benito, creo que se llama el de ¿cómo se llama? Como el Hell's Kitchen de México, que pasan aquí en Televisa y todos esos canales de comida, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta como a esa situación o a esos restaurantes como de, digamos, caros, uno piensa que eso es gastronomía, ¿no? Pero no, eso es una cocina, llamémosla gourmet. La cocina gourmet es como el epítome de todas las cocinas, ¿no? Y sin embargo, también usamos ese concepto mal, porque al final la comida gourmet es la que está relacionada más directamente con la innovación de las técnicas culinarias. Ay, se me olvidó el nombre de Ferran Adrià, por ejemplo, que tenía su restaurante El Bulli, que duró muchos años y que ya cerró y que después está haciendo otro laboratorio culinario. Pues Ferran Adrià se convierte en el epítome de la gastronomía internacional porque él innova en la gastronomía molecular, ¿no? La cocina molecular, que es utilizar algunos químicos para presentar platillos de una manera como muy impresionante y además generar sabores complejos. Por ejemplo, ellos hacían una espuma de verdura. Lo que hacían ellos era agarrar, por ejemplo, espárragos, cocinarlos al vacío para que los sabores se concentren mucho más y posteriormente se molían, se hacía como un caldito y ese caldito se llenaba con hidrógeno y con otro tipo de químicos y eso hacía que ese caldo se volviera espuma. Y entonces tú cuando lo probabas, pues era un caldo de espárragos, pero con una textura muy diferente, casi estabas comiendo aire. Entonces, de ese lado, podemos entender a la cocina gourmet. La cocina gourmet es esta alta cocina que tiene técnicas y perfecciona sabores y es diferente a una cocina cotidiana, ¿no? Del mismo lado ponemos a René Redzepi, por ejemplo, es un gran chef ahorita en la actualidad, de origen nórdico, no recuerdo bien si de Noruega o de otro de sus países, pero él utiliza la cocina tradicional noruega y la presenta de maneras innovadoras. De hecho, René vino aquí a México a hacer una especie de laboratorio en cocina mexicana y presenta ese tipo de comida. Y entonces,
este reflejo de esta cocina gourmet, de esta cocina de alta gama, en donde no nada más está innovando en los sabores, sino en las técnicas, en cómo se presentan, en diferentes aspectos técnicos de la cocina, se cree que la mayoría de los restaurantes hace eso, ¿no? Y entonces ahí es cuando surge el concepto de gourmetización. La gourmetización no es otra cosa más que presentar comida cotidiana haciéndola pasar como alta cocina, ¿no? Y entonces tú puedes ir a un restaurante en Polanco a comer unos chilaquiles en 300 pesos porque no son chilaquiles con bistec, ¿no? O sea, es un chilaquil con maíz criollo, con tomatillo de milpa, con carne Kobe inclusive, ¿no? O sea, empiezan exacto, se blanquea la comida, precisamente. En términos de capitalizar, pues la capitalizan aún más, ¿no? Y entonces la gourmetización se vuelve un problema social y cultural porque entonces te presentan la cocina tradicional como algo innovador cuando no lo es y aprovechan ese asunto para capitalizar el precio de los alimentos, ¿no? Esto no quiere decir, por ejemplo, que no haya una comida, una cultura culinaria con buenos ingredientes de milpa, ¿no? Por ejemplo, está Abigail Mendoza, que es una chef zapoteca, ella hace cocina oaxaqueña. La verdad es que sus restaurantes sí son un poco caros, pero justo ella hace cocina tradicional zapoteca y sus líneas de suministro pues son las personas de la misma zona oaxaqueña. Genera trabajo, genera apoyos de redes de apoyo comercial y genera ya un discurso identitario a partir de la comida, ¿no? Eso es muy diferente a la gourmetización, insisto, porque aquí en la Ciudad de México, sobre todo, muchos restaurantes gourmetizan su comida y entonces son tacos de pato. Bueno, sí, el pato es caro para empezar, ¿no? O sea, un buen taco de pato, pues al menos el kilo está como en 300 pesos de pato crudo, ¿no? Entonces ahí empiezan a hacer costos, beneficios y otro tipo de seres matemáticos que te llevan a decir, bueno, a lo mejor un buen taco de pato, pues sí te salen 100, 200 pesos, ¿no? Pues en este asunto de lo que compras tú los ingredientes y vas a prepararlos, haces los costos de gastos y todas estas cosas, pues sí, a lo mejor un taco de pato te salen 200 pesos, ¿no? Pero hay lugares en donde un taco de pato, pues te lo empiezan a cobrar como en 300 pesos, 350, y entonces lo que están haciendo es capitalizar a partir del concepto de gourmetización, es decir, yo te estoy vendiendo una experiencia culinaria. O sea, no me estás vendiendo una experiencia culinaria, me estás vendiendo un simple taco de pato. Una experiencia culinaria es lo que hacía René Redzepi, por ejemplo, ¿no? Que utilizaba hongos de la zona del restaurante y él te los presentaba de una manera diferente. Bueno, los secaba, por ejemplo, y hacía un polvo de hongos y te presentaba una tarta de hongos, pero era puro pan con sabor a hongo, ¿no? Era una harina de hongos. Entonces, eso es gourmet, es volver a una cocina gourmet, transformarlo, utilizar las técnicas que se tienen de la antigua y de la nueva escuela y presentarla de una manera innovadora. Y eso sí se vuelve una experiencia culinaria, ¿no? Porque ya no nada más estás consumiendo para satisfacer tus necesidades biológicas, sino ya estás experimentando texturas, sabores, combinaciones que antes a lo mejor no podías tú imaginar que existían. Y por otro lado, insisto, la gourmetización no es más que sacar y capitalizar lo más que se pueda de una comida, ya sea tradicional o urbana o lo que sea, ¿no? Este asunto de, por ejemplo, los mini trompos de tacos al pastor, que tú vas a un restaurante y te cobran 300 pesos por un mini trompo de taco al pastor, que a lo mejor a ti no te gusta, ¿no? Pero bueno, te lo están vendiendo como una experiencia. En Instagram está lleno de eso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me da mucha cosa este asunto de servir la pasta en una copa. Y es como, no, las copas son para las bebidas, déjalo la pasta. O sea, además es una porción muy pequeña, tampoco es una pasta. No me pasó hace una semana, le decía yo a Ismael, creo que sí te contaba a ti, Ismael, hace rato, ¿no? Hace 2 semanas fue a un restaurante a comer una pasta de pesto de pistaches y de pistaches no tenía nada, ¿no? Pero muy 300 pesos el plato. Me enojé, como normalmente lo hago, y ayer en la tarde le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo quiero pesto de pistache. Entonces yo fui, compré todo, lo preparé, pues me quedó mucho mejor de lo que me habían cobrado estos 300 pesos de plato, solo por flojo, porque no quería cocinar, ¿no? Entonces, en términos de gourmetización se refiere precisamente a eso, que va mucho de la mano del otro concepto de turistificación y también se contrapone con el slow food, por ejemplo, que es una campaña internacional que erradica la comida chatarra del fast food, ¿no? Entonces, si lo ven desde ciertos aspectos, hablar de cocina implica hablar no nada más de qué cocinas, cómo lo cocinas o de historia o de presente, implica también aspectos sociales. En este caso hablábamos de gentrificaciones, por ejemplo, también, ¿no? El desplazamiento de comunidades
fuera de sus zonas de vivienda tradicional por el encarecimiento de la forma de vivir. Entonces, hacer un estudio de la cocina como tal, pues implica muchos aspectos, ¿no? Hablábamos también de la gourmetización, va de la mano de la turistificación. ¿Qué es la turistificación? Pues no es otra cosa más que volver turístico algo cultural, ¿no? Y volverlo a tal grado de que no lo puedes cambiar, se vuelve un objeto de museo, ¿no? Y entonces la cultura indígena, por ejemplo, pues sí, qué padre que los indígenas estén ahí vendiendo sus artesanías, déjenlos vender sus artesanías, ¿no? Cuando la artesanía, pues no es nada más un objeto de venta, ¿no? Sino también es un simbolismo de todas sus creencias, de sus ritualidades, ¿no? Pasó con los huicholes, ¿no? De este asunto de las chaquiras que ellos hacían y que representan elementos de su cosmovisión, pues bueno, ahora se volvieron simplemente un instrumento de consumo capital, ¿no? Entonces los despojas del significado principal, un significado cultural, y simplemente se vuelven bienes de mercado. Entonces eso mismo pasa también con la cocina. No sé si Angélica, te respondí, ¿fue claro o tienes alguna duda? Bueno, No, sí, claro, me respondió mucho mi duda. Es que me salí de repente, pero sí fue muy claro. Qué bueno que sí fuimos claros. Muchas gracias. De nada. Lalo, yo quisiera retomar algo que tú mencionaste ahorita, que es esto de que la comida genera discursos de identidad. Y creo que eso como lo relaciona un poco con el texto que nos compartiste y que leyó Heidi, ¿no? Sobre las mitologías, ¿no? Sobre cómo la parte sobre el vino, cómo lo menciona que es el francés o la nación francesa lo siente como algo propio de su cultura, ¿no? Y que inclusive la propia cultura del vino, pues, funda una moral, ¿no? Y un decoro, ¿no? Es decir, bueno, eh, y los efectos, o sea, es un poco poético, ¿no? Que el vino produce efectos contrarios, ¿no? Es decir, si tú eres una persona, pues, un poco taciturna, precavida, pues, te va a soltar, ¿no? Va a promover tu soltura, vas a hablar de más, vas a hacer cosas de las que, pues, aquí todos sabemos que luego el alcohol nos da unas resacas morales tremendas. Tú sabes perfectamente de esto, no ahondemos más al respecto. Este, pero eso es un poco, eso me lleva a preguntarme, bueno, eh, ¿y cuál es la identidad o lo propio de lo mexicano, ¿no? De nuestra gastronomía, de nuestra comida? Porque si bien los tacos al pastor o las carnitas no tienen su origen como tal aquí en México, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Pero inclusive, por ejemplo, los tacos son algo que uno alude tanto a, pues, un poco a lo mexicano, ¿no? Como los moles, quizá otras comidas más, el mole, el pozole, ¿no? Son comidas que uno identifica más como lo suyo. Y inclusive hasta podemos entrar un poco se me ocurre esta parte, ¿no? De que las comidas igual generan, o son productos de tradición, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el 15 o en el 16 de septiembre. O sea, porque es de ley que necesariamente, bueno, no es de ley, pero hay comidas clásicas que se realizan en esas fechas, ¿no? Que el pozole principalmente, o las tostadas de pata, ¿no? Chiles, nogada, chiles rellenos, etcétera, ¿no? Que Sí, tú, Ay, perdón, pensé que habías. no te preocupes, voy a terminar. Y tú mencionabas inclusive que, no me recuerdo si eran esos chiles poblanos o el chile habanero, que no tenía su origen tampoco aquí en el país, ¿no? Sino en Asia, me parece. Sí, pero por ejemplo, los chiles poblanos es una mezcla entre chile chilaca y un pimiento español, ¿no? Ese sí es mexicano, ¿no? Pero por Ok. ejemplo, el pimiento es, todos los chiles surgen en México. En México es el origen del chile, ¿no? Después se llevan, Cristóbal Colón se lleva algunos chiles a España, no de México, sino de las Antillas, porque ya había intercambio comercial ahí, ¿no? Y allá se genera el pimiento y después el chile poblano surge de la fusión genética,
se llama selección artificial, porque nosotros como humanos las hacemos, ¿no? Seleccionamos algunos elementos y se van construyendo. Entonces, poco a poco se construye, por ejemplo, ese chile poblano, que es un chile ancho, que se puede rellenar, que no es picoso también, porque es muy grande. Bueno, pero esa es la historia del chile poblano, ¿no? Ya hablando como de otras cosas, en términos de simbología, es interesante observar justo cómo se van construyendo las identidades a través de la comida, ¿no? Este asunto que dice Roland Barthes del vino, surge en la época de los griegos, precisamente. Los griegos que dividen a la sociedad entre los civilizados y los salvajes. Para los griegos el civilizado es el que consume vino, porque justo son los griegos quienes construyen la cultura vitivinícola, ¿no? En el Mediterráneo. Y ellos van a generar esta idea de que solamente los civilizados van a consumir el vino y los bárbaros van a consumir cerveza. Y después en el Imperio Romano se va a fortalecer, simbólicamente se va a volver muy importante la caída del Imperio Romano de Occidente, porque pues al final los bárbaros son quienes, los germanos son los que conquistan la Roma, ¿no? La Roma de Occidente. Y esta idea de que el vino se vuelve una bebida de la élite surge y prevalece hasta nuestra fecha, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces, es una concepción del mundo que se vio reflejada, que tuvo una acogida y que fue reproduciéndose completamente, ¿no? Y ahorita ya cambia un poco por el asunto de las cervezas artesanales, que también ese es otro gran meollo ahí en términos históricos, pero esta idea de que hay algunos alimentos que son superiores a otros, pues no están más que relacionadas con nuestra forma cotidiana de los seres humanos de sentirnos mejores que otros, ¿no? Pasa sobre todo, por ejemplo, con la cocina prehispánica, cuando Hernán Cortés manda sus cartas de relación, pues muchos españoles medievales pues consideran que la cocina mexicana es bárbara, porque no sirven un servicio de etiqueta, porque no tienen servicios individuales, no se hacen servicios colectivos. Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, describe los grandes banquetes de Moctezuma como algo colectivo, porque llevaban las cazuelas enfrente del tlatoani y el tlatoani se hacía los tacos con la mano, ¿no? Entonces, evidentemente eso escandaliza mucho a la corte europea, porque es de, ay, ¿cómo comen con las manos, no? O sea, bueno, también eso implica, entonces vas generando imaginarios en torno a la comida. Ni siquiera lo habían probado para empezar, ¿no? Porque ellos tampoco quieren probarla. Ahí también hay unos elementos interesantes a nivel simbólico religioso, por ejemplo, el asunto de la sangre en los sacrificios. Si hay antropofagia en Mesoamérica, se tiene que decir, se tiene que hablar, pero como bien lo dice el meme, se exagera, ¿no? La antropofagia es un asunto ritual, ¿no? Y entonces, al final, por ejemplo, este asunto de que las alegrías eran salpicadas con sangre, porque sí lo eran, el zoali, que es una figurilla de amaranto con maíz, con miel de maguey, que tenían las figuras de las deidades, pues esas eran las que se salpicaban con sangre en los sacrificios y esas eran consumidas simbólicamente simbólicamente se hacía la antropofagia. Al final, el sacrificado, pues claro, no se lo comían entero, ¿no? O sea, como un cachito, era simbólico y solamente estaba dedicado al tlatoani, que pues, era el rey sacerdote, ¿no? Entonces, insisto, el asunto y nada más eran los mexicas, ¿eh? Bueno, mexicas y otras culturas ahí, pero no todas las culturas mesoamericanas practicaban el sacrificio humano. Por eso, cuando llega Cortés, pues hay mucha división entre las sociedades mesoamericanas, porque pues, al final los mexicas sí tenían una cultura del sacrificio, ¿no? En este asunto de las guerras floridas y otras cosas. Entonces, vamos a observar justo a lo largo del tiempo que va a haber elementos simbólicos. El cordero, por ejemplo, para el cristianismo es súper importante porque es el símbolo de Cristo, ¿no? Y entonces hay momentos durante la Edad Media que no se consumía cordero y hay otros en donde se tenía que consumir exclusivamente cordero. Pasa lo mismo con los venados, por ejemplo, la carne de venado para la época, para los reyes ingleses, pues era porque el venado le pertenecía al rey, porque Dios le había dado potestad sobre todas las criaturas de la tierra. Entonces, si tú, un campesino, matas a un venado sin permiso del rey, tú estás robándole al rey, ¿no? Y lo único que está haciendo el campesino es sopesar su hambre, ¿no? Les digo, piensen en este asunto. Sin la comida, sin el hambre, no nos hubiéramos sedentarizado, como civilizaciones, ¿no? Lo que es el motor de la civilización humana es satisfacer el gusto por comer. Y eso lleva justo a la sedentarización, a la agricultura, ya después a la ganadería, porque empiezas a tener este asunto de tener alimentos accesibles, alimentos todo el tiempo, que tú puedes consumir en temporadas. Esto también es muy importante. La globalización nos ha obligado
a perder el concepto de comida de temporal, ¿no? En Japón es muy importante, por ejemplo, el washoku, que también es patrimonio como la cocina tradicional mexicana, prevalece todavía este discurso de la comida por estaciones, ¿no? Pero ese es el washoku. Por otro lado tienes el yoshoku, que es la comida extranjera occidental japonizada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vas a tener pastas, espaguetis a la boloñesa, ¿no? Pero ellos le ponen pimiento. Entonces, bueno, pues es un gusto japonés, ¿no? Un italiano ve eso y se va a desmayar, ¿no? Porque va a decir, es que, ¿cómo le vas a poner pimiento a la pasta, ¿no? ¿Cómo le vas a poner, no sé, chile también, ¿no? Entonces, hay elementos que la comida se vuelve algo tan fundamental y tan identitario que genera también divisiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros los mexicanos, ¿no? Hay un meme que me encanta mucho de, si los mexicanos se enojan porque los gringos hacen un pozole bien feo, pero le echan aguacate al sushi, ¿no? Entonces, como, pues claro, ¿no? O sea, la comida es un ente vivo que se va adaptando al gusto y al paladar de cada sociedad, pero tenemos discursos que refuerzan asuntos ideológicos, por eso la comida es inmaterial, es un patrimonio inmaterial, porque no se trata de la comida per se, sino de lo que uno, como ser humano, simbólicamente le deja a la comida, ¿no? Y entonces la comida deja de ser solamente comida y se vuelve discurso, se vuelve ideología, se vuelve imaginario. Entonces eso es lo más interesante de todo, porque al final tú puedes comer un ramen, pero el ramen se volvió popular a finales del siglo XX, llega a México y por Ranma y medio, Dragon Ball, Naruto, se vuelve popular. Entonces todo el mundo piensa que el ramen es japonés. No, el ramen es una sopa china que llega a Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial y que se la comen porque Japón está destruido y no hay dinero, ¿no? Eso es lo que es el ramen en realidad. Pero el centro del Cool Japan, que ya es un departamento oficial del gobierno de Japón para impulsar el turismo del extranjero, dice el ramen es japonés, ¿no? Y entonces justo la comida se vuelve entonces allí más un simbolismo para atraer a la gente que consuma. Hay una derrama económica. Al final vamos a hablar siempre de un asunto del capital, ¿no? Todo el tiempo. En el siglo XXI pues, es imposible dejar de lado la idea del capital. Siempre va a tener que haber un ingreso económico, una derrama económica en el caso del turismo, y eso es lo que hicieron los pueblos mágicos, también en México, ¿no? O sea, generan un discurso como, este es un pueblito mexicano tradicional, entonces vente a la Peña de Bernal a probar las famosas gorditas. Yo era niño, mi familia es de Querétaro, la Peña de Bernal estaba tan abandonada que se caían las casas, ¿no? Entonces ahora todo el mundo quiere comer gorditas de migas, ni siquiera saben qué son las chingadas migas, pero van por las gorditas de migas, ¿no? Y la gordita de miga en realidad es lo más insano que te puedes comer, porque es toda la carne de las carnitas que queda hasta abajo en la grasa flotando, ¿no? Sabe muy rica, sin duda saben muy ricas, pero pues para el corazón, dices una al año, pues todavía, ¿no? Pero ya te vas cada fin de semana a Querétaro a Bernal a comerte unas gorditas de migas, si en salud te vas a matar, ¿no? Perdón, Blanca, tenías una pregunta, tienes la mano levantada. Creo que el micrófono. Tienes tu micrófono apagado, Blanca. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ok, bien. Bueno, la verdad yo no soy mucho de leer libros de comida, de recetas, pero me atreví a leer Banquete de Placeres, llevo la mitad, y realmente me ha conmovido porque me ha traspasado a Roma, ¿no? Del principios de Roma, siglo I, no sé bien, es lo que quisiera que me dijeras, antes o después de Cristo es lo que me dudo. Y me han encantado las peripecias que ha tenido este esclavo por ser vendido, por darle lo mejor como cocinero y la importancia que tenía la cocina. Eso sí sabía, la importancia que tenía la cocina en Roma, ¿no? Pero la forma en cómo está narrado aquí me ha encantado el esclavo, cómo es vendido, cómo intenta, y todo lo que le dicen, ¿no? Todo, los augurios que le da a las personas que le puso ahí un cordero y le empezó a sacar las tripas y le dijo qué va a pasar y qué no. Pues me ha encantado, la verdad esperaba solo leer recetas y no, me ha transportado ese tiempo y pues está padrísima la novela. Gracias por la recomendación, pero bueno, quería preguntarte dos cosas. ¿En qué tiempo exactamente está de Roma, antes o después de Cristo, no? Y bueno, ya que he ido a hacerte más preguntas, pero llegué a la mitad de la novela, pero la he disfrutado mucho. No, qué bueno, sí, ya es una de mis novelas favoritas. Cuando la descubrí fue, vamos a ver qué tal, ¿no? O sea,
Y ya cuando, desde el capítulo 1 que te deja con, soy muy directo, ¿no? Te centra en Tracio, y Tracio, pronto ves que Tracio es un esclavo, ¿no? Y que recuerda, ¿no? O sea, yo espero que mi nuevo amo no sea como Brutus, que abusaba de mí, ¿no? Yo, no, ahí es abuso sexual, ¿eh? O sea, no está hablando nada más de abuso físico, lo violaba constantemente, ¿no? Entonces, te cae así como el peso de cómo es una sociedad romana que tiene normalizadas ciertas cosas, ¿no? No nada más el vicio. Y ya después vienen otros asuntos, por ejemplo, el caso de la pedofilia, y también se trata ahí en la novela, ¿no? Pero en esencia utiliza la comida justo para hablarte de un contexto histórico, ¿no? Particularmente del siglo I antes de Cristo, que es cuando vive Apicio, ¿no? Es el surgimiento del Imperio Romano, porque al César que quiere complacer, pues es Julio César, ¿no? Es el primer César. La novela en sí a mí me fascinó mucho desde que la empecé a leer. Yo empecé y no la solté. Me seguí así de filo. Pero además, Christian King tiene muy buena pluma, lo hace todo muy digerible, te centra muy bien en los personajes, los va construyendo, tanto los principales como los secundarios, porque son humanos, ¿no? O sea, al final Tracio, cuando llega con Apicio, le dice, es que, bueno, a ver, yo, no quiero que me vuelva a vender como a un esclavista, ¿no? Entonces tengo que hacerlo bien. 2, tengo que hacer lo que a mí me gusta, que es cocinar, ¿no? Y 3, cuando conoce a Picata, me parece que es la chica que él se enamora, ¿no? Entonces te vuelve una persona, lo que los historiadores jamás pudimos hacer, te lo hace Christian King. Entender que las personas del pasado son seres humanos, con pasiones, con dolores, con miedos, con iras. ¿No? Hay una parte a mitad de la novela en donde Apicio, como que a Tracio le dice, bueno, a ver, ya vi que sí me sirves en la cocina, quiero que te vengas como mi asistente, ¿no? Y entonces empieza a ver que Apicio es un desgraciado, ¿no? O sea, es bueno con él, porque le sirve. Pero Apicio con otras personas, hay una parte en donde le van a pedir dinero para salvar a un joven, y le dice, Simón, yo te presto el dinero, pero tú y tu hijo me pertenecen, serían mis esclavos, ¿no? Y entonces Tracio se queda así como de, no manches, ¿dónde quedó el hombre amable que yo conocía allá atrás, ¿no? En la cocina. Y justo se da cuenta de que Apicio puede ser una persona sumamente ambiciosa. Y eso lo va a llevar, ya cuando termine de leer la novela, pues ya van a ver hasta dónde lo va a llevar al grado de que Apicio pues, se va a volver primero es un hombre muy importante en la historia de la gastronomía, porque Apicio es el autor del único recetario romano que prevalece, ¿no? Recuquinaria es el único recetario romano que existe en la actualidad, escrito en latín y firmado por Apicio. Y el tema central de Banquetes del Placeres pues es que Apicio no es el creador de ese recetario, es Tracio, ¿no? Y habla justamente de una reivindicación de aquellos personajes que son anónimos en la historia. Y en términos de cocina, hay un chorro de ausencias, ¿no? Yo soy profesor de Revolución Mexicana y de la materia de Revolución Mexicana. Y he dado muchas conferencias sobre la cocina en la Revolución, pero siempre he dicho una cosa. A la gente se le olvida que a un lado de ese ejército revolucionario va un ejército de mujeres. Va un ejército de mujeres que va cargando no con armas, va cargando canastas con molcajetes y metates, con comales y con cazuelas, con maíz seco, con garbanzo seco. Va cargando enseres en canastas. Es decir, nadie habla de ellas. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, evidentemente se rescata a la mujer política, ¿no? Y a la mujer intelectual, que se tiene que rescatar. Pero hay un ejército impresionante de mujeres que han sido olvidadas, que son estas mujeres que van atrás de los revolucionarios, a veces con miedo, a veces con propósito de servir, pero que ellas son las que les dan de comer, ¿no? Salvador Rueda Smithers, el director del Museo de Historia, en una conferencia que dio en el INER, sacó el tema. Y él mencionaba que con su suegra, porque su suegra palmeaba tortillas, que él le preguntó así de la nada, le dice, oiga, suegra, a ver, dígame, ¿cuántas mujeres se necesitan para darle de comer palmeando tortillas a 50 hombres? Y que su suegra le dijo, fácil, unas 7 mujeres palmeando todo el día. A 50 hombres. Los ejércitos revolucionarios estaban construidos por cientos, 200, 500, 700 hombres. Ya los muy grandes, como llegó a ser la División del Norte en 1914, ya llegábamos a millones, ¿no? A miles, perdón, no millones, a miles, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de mujeres y de comida que se necesita, al menos para darles tortillas y frijoles a esos canijos, ¿no? Ya tú dejas la carne, ¿no? Pero ya después, hablando, por ejemplo, en ese sentido, podemos regresar a la época prehistórica, por ejemplo, y entender justo ese lema, ese famoso lema
de que todo lo que nada, corre o huele va directo a la cazuela, ¿no? Porque tienes que comer, ¿no? Los ejércitos zapatistas del sur vivían de codornices salvajes en los cerros. Los ejércitos del centro, como los carrancistas, incluso la misma división cuando bajó a tomar la Ciudad de México, vivía de ardillas y tlacuaches. ¿Ustedes se imaginan comerse un tlacuache ahorita? No, nuestra dieta se ha simplificado a tal grado de que solamente comemos puerco, res y pollo. Y eso a partir de la segunda mitad del siglo XX, porque antes sí se había más diversidad, ¿no? El pato se volvió un lujo cuando en la Candelaria había un chingo de patos, ¿no? Y el 2 que es el 2 de febrero, ¿no? El día de la Candelaria, pues en realidad no se comían tamales, se comían patos, porque los patos salvajes iban a cazar al lago de la Candelaria, bueno, al canal de la Candelaria, ¿no? Y entonces, entender justo cómo hemos evolucionado nuestra forma de comer y también la industria y el capital nos va a permitir entender que en realidad nuestra comida ya no es variada, ¿no? Y eso es un gran problema, porque ahora vendemos, por ejemplo, ahora compramos, porque ahora ya es sano comer pan de masa madre, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo compro un pan de masa madre en 70 pesos la hogaza, ¿no? La masa madre es harina con agua que se deja fermentar tranquilamente, ¿no? Por días. Y ese invento es egipcio. Ajá. Los egipcios crean la masa madre. Y ahora te la venden como la gran innovación. Las espumas igual. ¿No? Es que el chocolate espumado, hay códices mayas y mexicas en donde se espuma el chocolate de manera gravitatoria. Es decir, la jarra se levanta y cae en un vaso y eso genera la espuma, ¿no? El tejate, el tezcalate, todos esos son espumas, ¿no? Y entonces, si no conocemos o si no nos damos cuenta justo de que nuestra forma de comer ha cambiado a lo largo de los siglos, vamos a caer en las falacias de la gourmetización. Y eso es un pecado para mí, ¿no? Porque es de, bueno, o sea, está bien, que no te guste cocinar, se vale, te gusta comer completamente, pero lo que no se vale es pagar cantidades excesivas por algo que no sabe ni rico, ¿no? Que no te genera una experiencia. Y sin embargo, pues bueno, se cobra, ¿no? Y se paga, que es lo peor, ¿no? Una cosa es que se cobre, la otra es que hay gente que lo paga, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este asunto de la gourmetización, pues tampoco es nuevo. En realidad pasa en Roma también, ¿no? En los banquetes de Apicio, cuando está comiendo jamón con hojaldre, porque es lo que es, jamón con hojaldre, ¿no? Entonces, en realidad, esos panecillos se vendían en las calles. Hay varios lugares de comida callejera, por ejemplo, ¿no? Tienes los termopolios, que apenas en Pompeya se descubrió uno en perfectas condiciones, que es los primeros restaurantes, ¿no? Déjame ver si puedo compartir yo aquí mi pantalla, porque bajé justo imágenes de termopolios para que las vieran. A ver, compartir pantalla. Transmisión, comenzar. Se graba todo, lo que salga se incluye notificaciones. Ok, bueno, creo que ya están ahí compartiendo. Según yo, tienen que estar viendo como mi menú. Y aquí está un termopolio, no sé si lo pueden ver. Ya se ve. Bueno, esto es un termopolio. Este es un termopolio. El termopolio es como un restaurante moderno porque en estos lugares, en esta barra de mármol, con estas vasijas de barro, se servía comida caliente y se almacenaba y llegaba la gente, pedía a la barra y se iba a sentar a una mesita que estaba alrededor, ¿no? Este es el pan romano, por ejemplo. Esto es igual de Pompeya, ¿no? Y aquí tenemos igual de Pompeya ¿cómo se llama? Un mosaico de un vendedor de pan, ¿no? Pero bueno, regresando a los termopolios, ¿no? El termopolio, ahí es el de Pompeya, puede estar ricamente grabado. Aquí podemos ver escenas de la mitología. Y en ese espacio que está atrás, donde está el soporte, ahí se ponían mesas. Y la gente, había esclavos que servían en el termopolio y les llevaban la comida, o gente que se acercaba a la barra y la tomaba. Es decir, esto es muy común, inclusive en la actualidad, ¿no? Son los primeros restaurantes. Y por eso les decía que Crystal Knight me parece a mí muy buena escritora, porque lo que está haciendo es demostrarnos que la comida, incluso la comida callejera, porque va a haber escenas en los mercados, ¿no? Es algo que, si bien nosotros consideramos moderno, claro que no. El mismo mercado de Tlatelolco lo describe Sagún, ¿no? Está lleno de comidas, de viandas. Este asunto de que las mujeres vendan quesadillas, pues es prehispánico. Porque las mujeres palmeaban las tortillas en el lugar y estaban rodeadas de cazuelas y anafres de barro, y ellas servían la comida en los tacos. La tortilla no es otra cosa más que un plato y una servilleta cuando lo ves de la manera adecuada. Es un plato y una servilleta que te puedes comer. No necesitas más. Y son cucharas y tenedores, ¿no? Al mismo tiempo.
Entonces entendemos justo cómo la cultura culinaria, no nada más de Roma o de Grecia o de la Edad Media, incluso de la modernidad, pues se sirve muchísimo más de la simbología y del imaginario que en realidad de los sabores que estás experimentando, ¿no? Heidi, ¿querías decir algo? Sí, bueno, ahorita que sale el tema, algo que siempre me ha parecido muy interesante es como este debate chilango que yo he visto mucho en X y, bueno, antes Twitter, sobre pues justamente cómo la cocina, pues, si ya metemos esto de los roles de género, pues la cocina en el ámbito privado es algo a lo que están relegadas únicamente las mujeres, ¿no? Pero la alta cocina, pues pareciera que es algo de manejo exclusivamente masculino, ¿no? Los grandes chefs, entre todas estas cosas. Y entre todo esto, pues me surge como igual mucho la duda, porque yo no me había dado cuenta, no me había percatado, pero sí es cierto, ¿no? O sea, hay, las mujeres son las que se dedican regularmente a vender garnachas, a vender quesadillas, y los tacos casi siempre son puestos de hombres, ¿no? Manejados por taqueros. Y no, nunca me había percatado de eso, pero sí, nunca he visto a una mujer taquera o nunca he visto a un hombre que se dedique a preparar como todo esto. Y creo que cuando el género cruza toda esta parte, pues también dices, no manches, está como muy invadido, ¿no? O sea, ¿cómo puede, perdón, ya me puse nerviosa, cómo puede, pues sí, o sea, invadir otros espacios, o más bien no es que los invada, sino que siempre han estado ahí, pero no nos percatamos de que la categoría género también invade los espacios de comida, los espacios gastronómicos, entre todo esto, ¿no? También por ahí había leído, pues, cómo el consumo de carne actualmente, no solo en el marketing, sino generalmente, pues está exclusivamente ligado a la masculinidad fuerte, ¿no? La masculinidad firme. Como ahora la industria justamente de todos estos restaurantes donde se utiliza la sexualización de las mujeres, de decanes, entre otros aspectos, entre otros empleos más bien, pues contribuyen justamente a eso, ¿no? A cómo fortaleces esa masculinidad por medio de lo que consumes y por medio de lo que te ofrecen cuando vas a comer, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, quería como plantear por ahí el debate. No, eso es interesante porque además, fíjate, este asunto de las masculinidades, y vamos a dar un ejemplo de la prehistoria, no siquiera del siglo XIX, de la prehistoria. Este asunto de las masculinidades, el discurso de lo masculino, pues viene reflejado en este asunto de la idea de que somos, los hombres somos los cazadores, ¿no? Entonces nosotros somos los fuertes, nosotros cazamos mamut, ¿no? Dice el famoso meme de X, ¿no? ¿No es cierto? En los vestigios arqueológicos del Paleolítico, las mujeres también participaban en la caza del mamut y tenían una práctica activa, lo que quiere decir que ellas mataban al mamut. No nada más lo espantaban, como cuando empezaron a surgir estos primeros vestigios, uno de los debates era, sí, las mujeres participaban, pero ellas espantaban al mamut y el hombre lo mata. No, no, no. Las mujeres eran lanceras, ¿no? Entonces, este asunto de los roles de género va a estar atravesadísimo por toda la historia, ¿no? Por el patriarcado, sí existe un patriarcado, hay que decirlo, ¿no? Ejemplo de ello, pues justamente es que los grandes chefs son chefs o cocineros jefes, pues porque la menstruación, según estos cabrones, afectaba cómo sabía la comida. Entonces una mujer no podía tomar la comida porque, pues, dependiendo de su humor, iba a saber mal la comida. Y este asunto de los humores es medieval, ¿no? Literalmente, o sea, la medicina medieval se curaba a través de calenturas y de fríos, ¿no? Y entonces tenías alimentos como la pimienta negra que era caliente, entonces si tú tenías exceso de bilis fría, tenías que comer pimienta, ¿por qué? Porque la pimienta era caliente, y entonces te tenías que calentar el cuerpo. Entonces, simbólicamente hablando, no nada más en la medicina, sino efectivamente hay un discurso patriarcal alrededor de la cocina, de las cocinas de restaurantes, ¿no? De las grandes cocinas. Porque también es irónico que en casa la mujer es la única que cocine, ¿no? O sea, es como, a ver, tú me estás diciendo por un lado que la menstruación afecta el sabor de la comida, pero en tu casa no te sabe diferente, güey, ¿no? O sea, es como muy pendejo cuando ya lo ves de esta manera, ¿no? Pero justamente es este asunto del discurso patriarcal, ¿no? Si hay una dominación del sector masculino por las grandes cocinas, y cuando digo grandes cocinas va desde la época de los romanos, ¿no? Con las cocinas de los patricios, pasando por las cocinas en la Edad Media de los reyes y de los emperadores, hasta llegar pues a los restaurantes de estrella Michelin, que se ha tratado de romper definitivamente,
¿no? O sea, la mujer ya empieza a tener un rol más participativo. Entonces, es que no conoces a una mujer taquera. Bueno, hay mujeres taqueras en la Condesa vendiendo tacos veganos. Yo estoy en contra de la comida vegana, pero bueno, esa es otra cosa, ese soy yo, ¿no? Pero ellas están utilizando espacios, están conquistando espacios que antes eran favorecidos por hombres. ¿No? O sea, sí hay una lucha constante desde el feminismo de la cocina. A mí no digo que no me guste la cocina vegana, claro que me gusta la cocina vegana, la cocina de Milpa es vegana, nadie lo sabe, ¿no? La verdadera cocina mexicana de Milpa es vegana. El problema que tengo yo con el veganismo es que se capitaliza, es otra cosa. No quiere decir que yo esté en contra de la comida vegana. Estoy en contra de la capitalización y el asunto de creerse superior solamente porque comes vegetales. Eso sí estoy en contra completamente, ¿no? Hay muchas manos levantadas. Isma, si quieres te dejo al final, ¿va? Entonces vamos con, tengo a Marbella y a Flores Ramos. Bueno, yo ahorita que Heidi mencionó la parte del rol de la mujer en esto de la cocina y cuando tú dijiste, como sabes qué, es que antes se creía que la menstruación afectaba mucho a si tú le metías mano a hacer algunos platillos. Creo que son cosas que a la fecha todavía las podemos ver en ciertos hogares, porque siento que nosotras mismas como mujeres, bueno, ahorita ya no tanto, pero antes pues, obviamente estaba la creencia de yo pertenezco a este lado, mi lugar es en la cocina, mi lugar es preparando, pero por ejemplo, yo lo veo con mis tías y son así de que ellas prefieren mil veces como preparar todo porque mis tíos son así de que, pues sí lo hago y así, pero ellas son como, no, porque a mí me sale mejor, a mí me gusta hacer las cosas y que queden como a mí me gusta. Y también las he escuchado decir como, es que si tú estás de malas, la comida te va a salir muy picosa o te va a salir mal o, o te va a salir sin sazón, como que siento que ellas mismas todavía de manera consciente o inconsciente como que propician todavía esta parte del machismo, ¿no? Del hecho de decir, tú no te involucres porque tú no, pues porque a ti no te va a salir o el sazón no es el mismo que yo tengo o así. Sí, claro, y ahí, por ejemplo, las carnitas, ¿no? Las carnitas generalmente las preparan hombres, ¿no? Sí. Hay platillos, como decíamos, o sea, si hay roles de género en las cocinas establecidos. Y ahorita justo lo que estaba yo recordando es que en México casi no, o sea, sí tenemos este asunto del machismo, pero lo cierto es que también la mujer tiene más poder en la cocina que los hombres, en la cocina familiar, no en las grandes cocinas. Y esto se da justo porque en la época prehispánica, como rol de género preestablecido, la mujer era la única que cocinaba, los hombres no. ¿No? Entonces Bernal Díaz del Castillo describe a las grandes cocineras de Moctezuma. Entonces, si te das cuenta, en la cocina prehispánica moderna o indígena, llamémoslo de alguna manera, las grandes cocineras, y eso también es un apelativo, porque dices cocineras y no chefs, ¿no? Las grandes cocineras, pues son mujeres, ¿no? Y claro que o sea, nosotros como seres humanos repetimos patrones de conducta simbólica, ¿no? Y puede ser violenta, como en el caso del machismo, o puede ser interiorizada a tal grado de que tú ya no la vas a cuestionar, ¿no? Eso depende ya de cada presente, de cada persona, de cada sujeto histórico, romper con esos patrones, ¿no? Este asunto, por ejemplo, de que si el maestro te molesta a ti, tú llegas a ser maestro y molestas a tus alumnos, pues hay un punto en donde tienes que romper el ciclo, ¿no? Tienes que ser consciente de eso. Pero bueno, eso ya es como otra cosa de psicología y elementos de la sociología. Pero bueno, no sé, algo que es importante como recalcar ya como quisiera pasar a no a otro tema, pero para otras participaciones, es que la única forma en que las mujeres van a obtener el reconocimiento que se merecen es peleando por él. Esa sí no hay de otra, ¿no? Tristemente. Y se ha logrado. Abigail Mendoza, que es esta gran cocinera zapoteca, insisto, si ella ha estado en Francia, ha estado en Inglaterra, ha estado en muchas partes del mundo cocinando. Ella conoció, creo que, más bien, aquí lo voy a cambiar porque también está mi eurocentrismo, pero voy a decir, ella conoció a Gordon Ramsay. No. Gordon Ramsay conoció a Abigail Mendoza. Eso es diferente, ¿no? Entonces, justo para romper estos patrones, pues hay que primero entenderlos, conocerlos y comprenderlos, ¿no? Este asunto del vino, ¿de dónde viene? De los griegos. ¿Por qué? Porque tienen un pleito directo con las sociedades que no están dentro de las ciudades griegas
y que los ven a ellos como los salvajes. Eso es otra cosa, ¿no? Simbolismo. ¿Está bien, está mal? Yo digo que está mal, pero bueno, al final socialmente seguimos reproduciendo estos patrones de, es que toma vino. Él sabe, ¿no? Y está moviendo la copa sin saber ni siquiera que está, para qué se mueve la copa, ¿no? O está oliendo el corcho, ¿no? Siempre me da mucha risa porque lo primero que te dan es ver el corcho, ¿no? Y como que la gente al intimidarse con el corcho lo que hace es olerlo, porque como que lo vio en la tele o algo así, que lo huele, ¿no? No, el corcho te lo enseñan para que veas que el corcho está bien, que el corcho está sano. Y si el corcho está sano, el vino está sano. No se huele. Nada más se ve, se observa que tenga un color rojo natural y para eso se te ofrece el corcho, para que veas que la botella está recién abierta, que no está contaminada. Pero simbólicamente tú ya estás como muy cargado de este asunto es que tengo que oler la copa, tengo que oler el corcho, tengo que ver. Entonces entras en esta faramalla de reproducción de ideas que tienes que romper en algún punto y eso solo se logra, insisto, sabiendo, entrándole a conocer. Llegar y decir, aplicar la socrática. Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Todo mundo somos ignorantes en algo y no hay que ver a cualquier tipo de conocimiento como algo malo, al contrario, ¿no? O sea, al final uno estudia, como bien se decía, ¿no? Uno estudia para ser menos ignorante, no para alardear del conocimiento. Perdón, Marbella, ya no sé, no te dejamos hablar porque no te escuchamos, perdón. Necesito reformular bien mi pregunta porque me perdí, pero ahorita participo. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a ver Isco y Ian. Sí, bueno, mira, dos cositas muy rápido. Primero, para los que ya vean esto grabado, para los que no sepan, uno de los libros que tú estabas comentando, pues es ¿no? El banquete de los placeres de Crystal King. Es una novela histórica que está ambientada precisamente en Roma, ¿no? Que pues narra las desventuras de un cocinero romano. Y yo quiero vaya, como uno de los objetivos del taller es recomendar libros. Quiero reconocer que es una novela que, bien lo dijo Blanca, bien yo te lo dije a ti, es una novela que rápido te engancha, que rápido te atrapa y rápido hace una mezcolanza de temas, pues precisamente ya lo mencionabas tú, el esclavismo, ¿no? La sexualidad, la comida, las tradiciones, etcétera. Habiendo dicho esto, quiero agradecer todas las participaciones de todos los integrantes. Y tú solito estás haciendo esto posible, Lalo, esa es tu magia. Y bueno, también precisamente esto que mencionan ustedes, que se han venido mencionando en el debate sobre el machismo, sobre los roles que se imperan, las tradiciones que hay que romperse, las malas costumbres que deberían de modificarse. Yo también quisiera recalcar precisamente porque se me vino mucho esto en la cabeza, no sé, creo que es algo que se está perdiendo, pero por ejemplo mi mamá, mi abuela, decían, y yo de metiche nada más viendo, diciendo, cuando van a hacer mole, ¿no? Que hay que hacer una cruz en la olla, o que solo la que hace el mole le tiene que mover con la mano, porque si no se amarga, por ejemplo, y lo mismo con los tamales, por ejemplo, o sea, o hasta vayamos a cosas más simples que yo mismo hago, en una simple ensalada, rebanar los extremos o los coditos del pepino, que porque dicen que si no los tallas tú los extremos del pepino, pues, vas a ver, sabe amargoso, se amarga, ¿no? Es decir, no sé, yo apelo yo a la nostalgia, apelo yo al menos a los recuerdos de mi infancia, pero son también pues mitos, ¿no? Se reelaboran, que se van, que enriquecen de un modo también a la cocina, ¿no? Y por ejemplo, o sea, hablando de otra recomendación literaria, está pues este gran libro que también recupera un poco de eso, de Laura Esquivel, ¿no? Su clásico, Como agua para chocolate, ¿no? Que también la película recupera un poco de esa esencia tradicional de los mitos que rodean pues a los métodos de preparación, ¿no?
Y bueno, mira, yo quiero que continúe la recomendación, pero de una vez te claro que aquí Heidi dice que por ahí hay un par de cinéfilos mamadores, no quiero decir nombres, pero mira, yo nada más quiero que nos recomiendes a lo largo de la conversación libros, cómics y por supuesto películas en torno a la cocina, en torno a esto que se está comentando, ¿no? Es decir, ya se mencionaron algunas cosas, ¿no? Muy básicas, te digo, como agua para chocolate se me ocurre, ¿no? O Batel, por ejemplo, ¿no? O esta última más reciente que vi, una buena receta, ¿no? Donde Bradley Cooper, ¿no? Que creo que es como una película algo relacionada con Gordon Ramsay, a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, en fin, por ahí algo de un chef, ya tú nos hablarás sobre ello. Y bueno, a ver, que le eche bien y síguetela, porque aquí nos vamos a ir tarde. A ver, Ian, te escuchamos. Ajá. Yo quería preguntarte, bueno, más bien, mientras escuchaba a, a ti y a los demás, que bueno, estamos asumiendo que hay un enlace entre la identidad, entre la memoria, ¿no? Incluso con la cocina, con los procesos de cómo se generan o se crean los alimentos. Y por ejemplo, me acuerdo que hace tiempo leí un libro de Fuentes que se llama La frontera de cristal, y en una parte mencionaba que las grandes gastronomías del mundo nacían de las fondas, ¿no? De Italia, de Francia. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, con Estados Unidos? Entonces, a lo que voy es, ¿se puede hablar de cocina o de platillos eh, o de gastronomía o, pues sí, de platillos de comida que estén desligados de un proceso identitario o histórico? Pensando sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que, que pues sí, generalmente vemos que hay como apropiaciones de comidas de otros países, ¿no? Favorecida sobre todo por la globalización, el capitalismo, etcétera. Y en este caso, o sea, si desde tu punto de vista hay como, eh, pues sí, un caso de esta particularidad, ¿no? De la cultura desligada un poco con, pues sí, con la historia de un país, de una nación, etcétera. Yo digo que no. La cocina y la cultura están netamente como los sentimientos a la cocina. Ese asunto que decía Ismael, ¿no? Como agua para chocolate es como... Porque esa es otra cosa. La comida es de las cosas más emotivas que puedes tener, ¿no? Comer algo que te preparaban de niño te va a resultar los recuerdos bien cabrón, ¿no? Ratatouille, ¿no? Sí, como Ratatouille, pero por ejemplo, ve lo más simbólico, ¿no? Por ejemplo, yo que perdí a mi mamá, y me duele, o sea, comer espagueti me llena de emoción, ¿no? Y es un espagueti blanco que ni siquiera es diferente, ¿no? Y como agua para chocolate es una buena recomendación para eso. Hay otra película también relacionada con el chocolate que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es gringa. Ahorita la busco y les digo cuál es. Que habla justo de esta relación de las emociones con la comida. Y eso es medieval, inclusive, yo insisto, o sea, tienen que entender eso, o sea, los humores medievales es eso, se curan con la comida. Las especias se vuelven tan importantes en la cocina medieval que justo por eso se hizo una guerra. Y después el llamado descubrimiento de América. O sea, al final Colón se pierde porque quiere llegar a las Indias. ¿Por qué? Porque no quiere decir que la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos dejara de fluir las especias a Europa, ¿no? Claro que fluyen, el problema es que se vuelven más caras. Entonces, en este asunto de buscar una ruta más directa que te permite reducir costos, pues es como Colón llega, se descubre, más bien llega y se topa con un gran continente que tiene una cultura particular, ¿no? Al final. Y insisto, o sea, este asunto de separar a la comida de la cultura, yo no podría pensar en un ejemplo de ello. Porque inclusive los gringos tienen una comida, una cocina tradicional. Tienen país de manzana, el Thanksgiving, la salsa de arándanos, eso es gringo, completamente estadounidense.
En ningún otro país se hace salsa de arándanos, tal cual como la utilizan ellos para comer con el pavo en el Día de Acción de Gracias. Hay una cultura culinaria estadounidense que poco se ha explotado justo porque el objetivo del capitalismo pues es impulsar la industria alimentaria, ¿no? El mismo pan de caja. El pan de caja es un pan blanco hecho de leche. Es de los más sencillos que se pueden hacer. Incluso cualquier persona, ustedes o yo, la puede reproducir de una forma tan sencilla que todos los días podrías comer pan de caja blanco tranquilamente, ¿no? Lo que pasa es, por ejemplo, con la industria, en este asunto de generar un capital, hay un documental que se llama Gigantes de la Industria en Estados Unidos. Y está chido, porque además, bueno, cuando ya lo ves críticamente, ya no nada más le compras el discurso gringo de somos los mejores, ¿no? Pues justo te das cuenta de que todas estas grandes marcas tenían el fin último de ¿qué? Pues de generar un negocio, que se logró con una receta tradicional, con una receta familiar, con creando nuevas recetas, el Krispy Kreme, ¿cómo se llaman estas? Las otras, las que están a los 12 a 100 pesos, las docenas. Eso es Krispy Kreme, ¿no? No, Krispy Kreme es el otro. ¿Cómo se llaman estas? Ayúdenme, porque se me olvida, porque cada 12 es 12, es docena de 100 pesos, de docenas glaciadas. Bueno, pero esas otras, ¿no? Por ejemplo, M&M's, dulces tradicionales como estos que se venden en el Halloween gringo, que son de maíz. En realidad son comidas que ya se hacían y se preparaban y eran propias de ellos. Lo que pasa es que se industrializaron a tal grado que llegaron a, justo el gran capital, a expandirse como todo, ¿no? El propio Starbucks no es más que café, ¿no? O sea, si lo piensas bien, es café, solo es café, ¿no? Dentro, ya después viene pues todo el discurso del marketing, ¿no? Te vendemos experiencias, que el mejor café de Madagascar, y no sé qué. Hay discursos a través de ello, ¿no? Pero la cocina tradicional, que esa es la que es patrimonial, digámoslo de alguna manera, no la puedes ni zafar de las emociones ni de la cultura. Yo creo que nunca puedes hacerlo. De hecho, justo, o sea, pensemos en este asunto de la cocina como patrimonio inmaterial. La mexicana no es toda la cocina mexicana. Los tacos no son patrimonio de la humanidad. Las quesadillas, los garnachas, los pambas, esos no son patrimonio. Lo que se nombró como patrimonio en 2010 fue la cocina tradicional indígena, la que está relacionada con fiestas religiosas, está relacionada con el ciclo agrícola. Esa es la cocina patrimonial, ¿no? Los quesadillas, los chilaquiles, los tacos, las garnachas, los tlacoyos. Por ejemplo, un tlacoyo a mí se me hace más patrimonial que cualquier otra cosa, pero no es patrimonio, ¿no? Porque el tlacoyo, ese sí es prehispánico, ¿no? Porque es la masa de maíz que envuelve un relleno, en este caso, por ejemplo, de frijoles. Llamémoslo un simple tlacoyo de frijoles con nopales. Eso es más prehispánico que cualquier mole, ¿no? Y sin embargo no es patrimonio. Aquí tendríamos que preguntarnos por qué. Pues porque generalmente la cocina popular, la verdadera cocina popular de las calles, ¿no? La cocina callejera, pues normalmente simple es para saciar el hambre, ¿no? Por eso, incluso, o sea, regresando un poco con los romanos, ¿no? O sea, los romanos tenían varios establecimientos de comida, no nada más el termopolio. El termopolio era como el restaurante chido, pero pues tenían las cauponas. La caupona era un puestecito que nada más era una barra en donde se servía comida fría y vino, y no había para comer ahí, todo era para llevar, ¿no? Y entonces era la gente que pasaba y que tenía hambre pagaba, se le daba su comida en la caupona y órale, el que sigue, ¿no? Y luego tienes las tabernae, por ejemplo, que no son como las tabernas que no las conocemos, a pesar de que el nombre engañe, ¿no? O sea, eran como establecimientos en donde llegabas a comer y a beber del viaje, ¿no? No es el termopolio, porque el termopolio tiene esta barra que les enseñé, ¿no? Las tabernae no, tienen una cocina aparte, ¿no? O tienes las popinae, que la popinae, esa sí se vendía vino y comida, pero también se ofrecía servicio de hospedaje, lo que a futuro en la Edad Media van a ser los hostales, ¿no? Y entonces, si vas viendo todo este asunto de los discursos y de las identidades y de la cultura, en realidad nunca estás separado de ella. Porque inclusive cómo surgen las cocinas locales. Surgen por los ingredientes que tienes a la mano en tu primer establecimiento. Si tú llegas como, por ejemplo, un Homo sapiens que se establecía en una zona, por ejemplo, como el Mediterráneo, pues ¿qué tenía a la mano? Tenía vides salvajes, uvas salvajes, por ejemplo, para que me entiendan, ¿no? O sea, tenía olivas,
El trigo salvaje también existía ya en ese momento. Entonces lo vas guardando, lo vas almacenando y así empiezas a comer, empiezas a generar esta relación con tu entorno primero. Pero si la civilización crece, que lo dice Apicio aquí en el Banquete de los Placeres, ¿no? Si la civilización crece, pues entonces tienes acceso a otras mercancías, a otras comidas. Entonces la cocina de Apicio es impresionante porque tiene vino egipcio, por ejemplo, en Roma, que implicaba cruzar el Mediterráneo. No es tarea fácil. Ahorita lo decimos fácil porque, bueno, tenemos aviones, ¿no? Pero en aquel entonces, barcos de vela y remo, 3 meses, 3 días en cruzar de un extremo a otro. O sea, todo este asunto de los mercancías, del alimento como mercancía, también cuando ya lo empiezas a reflexionar y a dimensionar, dices, ok, ahora entiendo por qué no puedo zafar una de la otra, ¿no? Porque una vez, ya que tienes una civilización más grande, pues ahora sí ya empiezas a tener redes de conexión. El té, por ejemplo. El té es chino, de origen chino. Ajá, el ajo también. ¿Cómo es que nosotros en México podemos tomar té? Té, el original, ¿no? La hoja de té, de Camellia sinensis. Pues porque hay un comercio con China. Y eso implica políticas económicas, políticas sociales, políticas de trabajo, de libre mercado, otras cosas más complejas que ya después, o sea, como que no ves, ¿no? El arroz, por ejemplo, el arroz es, aquí en México ya lo interiorizamos también para comer, pues es de origen chino. ¿Cómo llegaba el arroz de China a Europa? A través de la ruta de la seda, ¿no? Que tenía dos puertos importantes, el de Constantinopla y luego el de Alejandría, ¿no? Y de ahí cruzaba Europa. Ya después por el Al-Andalus ya se generaron sembradíos de arroz en Europa y otras cosas, ¿no? Que justo el arroz llega por medio de España a México. Pero, pues, o sea, si no pensamos o si no empezamos a dimensionar este asunto, pues vamos a pensar que en realidad las cocinas y la cultura no importan. Claro que importan. No existe una sin la otra, ¿no? Porque inclusive los arroces que se cultivan son muy diferentes. El arroz de grano corto chino y japonés tiene que tener mucho almidón para que se pueda generar el sushi. Sin ese almidón, el arroz de grano largo mexicano jamás te va a servir para hacer sushi, porque no tiene suficiente almidón. Así de sencillo. ¿Ah? Entonces, ¿entiendes? La cultura, la cocina, perdón, va más allá incluso. Ya estamos hablando de términos químicos y físicos. Ya no nada más de los intercambios y de las ideas. También hay asuntos de la química de los propios alimentos que van funcionando, ¿no? Y entonces, ya después, ahora sí, el slow food, por ejemplo, surge a partir de esta preocupación que mencionas sobre el capitalismo. Que dices, a ver, si estamos viviendo en una época en donde el McDonald's es lo que tenemos en la inmediatez, pues hay que generar un movimiento en contra de esa comida rápida, de comer rápido, que se llama slow food. Yo tengo un dicho, la mejor comida es anticapitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que es lenta. El capitalismo lo que tiene es que acelera los procesos, ¿no? Ese es el origen del capitalismo, acelerar procesos para generar un producto de mercancía mucho más rápido y más económico. Bueno, la buena comida es anticapitalista, porque se toma su tiempo. Hacer un mole desde cero te lleva fácil 5 horas, ¿no? Entre seleccionar los ingredientes, saber tostarlos, cómo los vas a hacer, las tortillas, las frutas, todo. Y tenemos una gran variedad de moles, ¿no? Tienes el mole rosa de Tasco, por ejemplo, que casi nadie conoce, o el mole blanco de la Ciudad de México, ¿no? Que son moles de novia, por ejemplo. Y el mole de novia se crea en 1960 y tantos, en la década de 1960. Y el mole rosa de Tasco no es prehispánico, no es colonial, también es súper reciente, ¿no? Entonces seguimos innovando todo el tiempo y constantemente. Ahí el asunto es saber cómo, pues cómo no lo puedes desligar de la cocina. Yo no podría, la verdad es que yo no puedo pensar, porque incluso el McDonald's es cultura gringa capitalista, salvaje y bestial, pero es cultura, ¿no? No sé, perdón, ya, no sé si ya me salí del tema, o qué, no sé si tengan otra duda. María, bueno, Flores, tienes todavía la mano levantada, no sé si. Bueno, No, perdón. Ok. Entonces, Judith. Sí, Judith. También por ahí había levantado otra vez la mano Marbella y la volvió a bajar. Ahí para que se anime también a volver a participar. Adelante, doña Judith. Bueno, a ver si me veo. Bueno, yo tengo esta deliciosa sopa que me la compré la semana pasada
y entonces la traía en mi mochila porque le di clase a mis alumnos, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y pues se las llevé. Entonces yo quiero compartirles que, bueno, pues la comida enlatada viene de Joseph Campbell, el chef de Napoleón, ¿no? Yo quisiera preguntarle a usted sobre esto que les comparto, si habrá algún libro, algún recetario, pues de los alimentos que le preparaba Joseph Campbell a Napoleón. Esa es mi primer pregunta. ¿Las voy dando una por una o mi participación consiste en dar mis 3 preguntas en un solo tiempo? No, adelante, si quiere, porque sí tengo un libro para acá y ahorita se lo enseño. ¿Y ahorita me contesta todas también a un tiempo? Sí. Ok, bueno, la otra es también comentar que todos traemos pues una marca de lo que nos dieron nuestros criadores primarios, nuestros padres o abuelos con quien hayamos crecido. Y yo quiero compartir que, bueno, yo me crié con mi abuelita y, bueno, ella murió casi de 100 años y ella no hacía el té de limón, sino ponía a serenar el agua. Pero siempre que había luna llena, el té salía más rico cuando yo era niña porque dejaba la jícara de agua serenándose, ¿no? Y ahora en estos tiempos yo digo, no, pues cuántos microbios le van a caer para que yo me los coma, ¿no? Y para ella era una creencia fantástica. Yo de niña decía, no, sí, sí, el té sabe diferente cuando hay luna llena porque es de agua serenada, ¿no? Bueno, otra cosa que quiero, y yo creo que esta pregunta va para Iscoal, ¿de qué sabor le gustaban las malteadas a Villa? ¿Y la leche era de vaca o ya había leche enlatada? ¿Cómo era? Quiero que me contesten eso. Tengo mucho, o sea, y siguiente, a mí me apasiona mucho, bueno, todos los temas de historia, pero yo tengo una obsesión por la prehistoria, ¿no? Y me ha gustado mucho leer novelas de esta época. Y bueno, hace un año llegó a lo mejor usted como especialista ya lo conoce y se lo quiero compartir a los demás. Este libro lo adquirí hace un año y bueno, no sé si alcanza a ver el título, si no se los leo. Es Sapiens, una historia gráfica, los pilares de la civilización. Y bueno, yo quiero compartirles 2 cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Y ahorita corrí a buscar mi libro, ¿no? Con mis post-it que tenía ahí. Y a mí me llamó mucho la atención que habla precisamente muy detalladamente, para que le interese este tema, sobre la revolución agrícola, ¿no? Como del trigo salvaje, pues todo se fue perfeccionando. Entre ello, pues yo me cuestionaba cuando leía el libro, ay, bueno, me como el espagueti. Ahorita mi hija me trajo un hot cake, digo, ¿de dónde? Yo hace tiempo cuestionaba, ¿de dónde viene esto que me como, no? Entonces, bueno, me regresé al libro y precisamente este autor habla de la revolución agrícola, del trigo, del maíz, del arroz, y lo que tú hace rato puntualizabas, ¿no? De cómo viene la evolución del trigo salvaje, del maíz, del arroz que también ya mencionabas, y cómo se va convirtiendo en una satisfacción, primero una necesidad y luego una satisfacción del hombre, ¿no? Pero este libro también habla de que muchas personas, como no habían perfeccionado la agricultura, perdón, para sacar estos granos, ellos se iban a sembrar, y que se han encontrado muchísimos testimonios de que estos hombres que fueron los primeros agrícolas terminaron con las vértebras dislocadas, con mucha artritis y con hernias en varias partes del cuerpo, porque así les costaba trabajar horas y horas para poder obtener el trigo, el maíz y el arroz. Bueno, eso es lo que a mí me llamó la atención. Les recomiendo este libro, y a mí también me llamó mucho la atención esta parte de que entre más ellos producían, porque se pasaban horas sembrando y ellos no tenían todavía técnicas avanzadas de agricultura, pues que ellos se dieron cuenta que entre más producían maíz, más crecía la población, y que de repente ellos dijeron, no,
entre menos alimentemos a las adolescentes, menos van a tener hijos. Y fue como ellos pudieron controlar la natalidad. Bueno, y creo que eso eran mis dos preguntas y lo que yo les quería compartir. Muchas gracias. No, Muchas al contrario, gracias a usted, doña Judith. Pues adelante, Lalo. A ver, el primero sobre, en el archivo de Francia sí hay, en la biblioteca de Francia sí hay, pero bueno, no vamos a ir a Francia a responder al asunto de qué comía Napoleón, ¿no? Pero hay un libro que se llama, y a cual le gustó mucho, la desventaja es que es un libro caro, ¿no? Que es un estudio sobre la historia de la comida francesa, que se llama La mesa con los reyes, la cocina en los tiempos de Luis XIV y Luis XV, ¿no? Ese lo pueden encontrar en la Gandhi. Yo recomiendo eso para que vayamos viendo, como tengamos un contexto de qué es lo que se come en la Francia de esos siglos. Yo no sé propiamente el asunto de Campbell's, jamás lo he investigado, pero así se dice, ¿no? Yo conozco a los grandes cocineros de la época francesa, ¿no? A Carême, a Vatel, a Parmentier, que ellos sí tienen sus recetarios y de hecho todos los puedes conseguir. De Napoleón particularmente no sé, ¿no? Ahí sí, ¿para qué miento? ¿Para qué me los choreo? Sí, no sé. ¿Pero qué editorial es? ¿Qué editorial es? Es Gato Pardo, Ediciones Gato Pardo. Gracias. Y este es de historia, este sí es como muy, muy bien. Hay otro texto, si les interesa, es que ese ya no lo volví a ver editado. ¿Dónde lo dejé? La comida del palacio. Es este. Este sí, este ya no lo he vuelto a encontrar, pero es La cocina del palacio de María del Carmen Simón Palmer, y esta es, pero de los reyes españoles, ¿no? Okay, entonces muchas utilizan fuentes que son pues, los menús de los palacios y de los grandes banquetes para describir qué se estaba comiendo. Y es muy interesante porque, por ejemplo, para 1500 ya existen los refrescos con agua mineral, ¿no? El agua mineral es natural, no es la gasificada que conocemos en la actualidad, entonces ya existen los refrescos para 1500, ¿no? Entonces eso nos ayuda también a tener como más interés o ideas de cómo ha ido evolucionando la historia de la cocina y otras cosas, ¿no? Ahora, el asunto de la lata es un gran ejemplo. A mí me fascina utilizar ese ejemplo cuando hablo de guerra y comida, porque sin la lata la Primera Guerra Mundial no se daba. Así de sencillo, ¿no? Porque si tú tienes grandes ejércitos necesitas asegurar la línea de suministro. Y para asegurar la línea de suministro son las latas. Hoy en la actualidad la industria de la alimentación, de la preservación de alimentos, ha llegado al grado de que las comidas de emergencia japonesas, por ejemplo, que yo soy fascinado con ellas, que duran 10 años, ¿no? En lata. 5 años. Entonces ya hay un periodo de vida y evidentemente el sabor va a ir reduciendo, pero en realidad las reacciones que yo he visto de españoles y mexicanos que prueban esta comida dicen, pues en realidad no sabe mal. Es extraño, ¿no? O sea, es raro porque esta comida tiene 5 años, pero no sabe mal, ¿no? Entonces es interesante cómo a través de la industria alimentaria pues hemos ido perfeccionando la preservación de alimentos y eso ha sido siempre, desde el origen. Los jamones, ¿no? O sea, tú vas a tu refri, ¿qué es un sándwich? Vas a tu refri a comprar, a agarrar unas rebanadas del cuarto de jamón que compraste en el mercado. Pues el jamón per se como tal pues no es más que agarrar la paleta del puerco y salarla y secarla, ¿no? Entonces la preservación de alimentos es muy importante a lo largo de la historia y al grado de que justo nunca lo llegamos a considerar de esa manera, pero una lata posibilitó que las dos guerras mundiales duraran lo que duraron, es decir, años. Las guerras antes de la Primera Guerra Mundial no eran tan extensas. Y si eran extensas, eran por siglos, pero porque se guerreaba y luego ya no se guerreaba, y luego la guerra de los 100 años, que en realidad no duró 100 años, ¿no? Entre Francia y Inglaterra, pues en realidad no era una guerra constante, era como una guerra de, bueno, voy, peleo, luego ya me regreso, y luego, sí que estaba en guerra y voy otra vez a guerrear, y luego ya te regresas otra vez. Entonces, no es una guerra constante. La Primera Guerra Mundial es una guerra horrible de trincheras sin movimiento, que fue posible mantener ese gran número de personal y de soldados gracias a que tenías un suministro constante de alimentos enlatados. Luego la gente se moría porque no sabía abrir las latas, pero eso es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra cosa, completamente. Y sobre los orígenes del alimento, sí, el de Yuval es muy, muy bueno, ya salió también la segunda parte. Ay, a ver, compártamela, por favor. Ahí sí puedes, Lalo, también el de nacionalismo culinario, ahí recomiéndaselos. Sí, pero mejor el de, digo, por las cómics, a mí me gustan mucho los cómics.
Mira, el primero, el de Yuval, ese es un libro, luego se adaptó a cómic, que se llama así Sapiens, ¿no? Y el Sí. segundo libro de Yuval es el de dioses a hombres, no, de hombres a dioses. De hombres a dioses, creo que se llama. Entonces, el que presentó María es la primera parte de Sapiens, que es un cómic. Exacto, sí, Y aquí ya lo salió, tenemos, mira, igualito. y esta es la segunda parte, ¿no? La versión 2. Precioso libro, me encantó. Ujú. Y les Sí. recomiendo también que es una historia en cómic de la cerveza, porque sí es cierto, la cerveza surge casi junto a la par del pan. Y vamos a ver después el Gruyot, por ejemplo, que son, por eso les decía yo hace rato, ¿no? O sea, el boom de las cervezas artesanales no es nuevo. En la Edad Media existen ese tipo de cervezas con diferentes procedimientos. La cerveza que conocemos, la industrial, que está hecha a base de agua, lúpulo y cebada, pues es una instauración de un ducado alemán, me parece, de 1600 o de 1500, no recuerdo muy bien. No, lo siento, no soy Wikipedia para saberme las fechas exactas. Pero bueno, esa ley de purificación de cerveza alemana es la que posibilitó muchos años después, hasta el siglo XX, que la cerveza no cambiara en su producción. Siempre tenían que ser igual, agua, lúpulo y cebada. Eran los únicos ingredientes que se permitían. El boom de la cerveza artesanal lo que hizo es traer al presente la gran variedad de cervezas que existían en la Edad Media. Y se hacían igual los panes. La nueva panadería no está innovando en realidad, está trayendo de nuevo toda la gran variedad de comida que existía en la Edad Media, porque había panes de centeno, de cebada, pero también había panes de alpaca, había panes de trigo, había panes de cualquier semilla que ustedes encontraran, se podía hacer pan, porque se podía hacer una harina de ellos, ¿no? De avena también. Y entonces, entender la historia de la gastronomía implica también entender cómo en realidad nuestra alimentación se ha reducido y simplificado a tal grado de que ya no existe esa gran variedad de alimentos. A ver, ¿cuánta variedad de papas existen en el Perú, por ejemplo? ¿No? Se cuentan que de entre 300 a 3000. Y nosotros no salimos de la papa amarilla y de la blanca. ¿Cuántas variedades de zanahorias hay? Nada más conocemos la naranja y esa también es un invento de los Orange en Francia, ¿no? Pero hay papa morada, papa amarilla, zanahoria, perdón, zanahoria amarilla, zanahoria morada, zanahoria blanca, ¿no? Entonces, en realidad, entender los orígenes de la humanidad, Scientific American tiene muchos artículos sobre cocina neolítica, por ejemplo, ¿no? En donde se habla justo de cómo se dan estos primeros acercamientos del ser humano con la alimentación. Y vamos a encontrar, hay uno muy particular que a mí me gusta mucho porque dices, bueno, ¿cómo sería la cocina prehistórica? ¿No? De este punto, la primera revolución neolítica. Y muchos pensamos en los picapiedra, ¿no? Y decimos, bueno, solamente es una carne asada en fuego. No, ya se hacían ensaladas en la época neolítica. Se juntaban las bayas, y eso no es más que una ensalada. Y se compartía con carne asada a la plancha, entre las brasas posiblemente, ¿no? Pero estamos hablando de que ya hay un proceso de hacer un cocinero, pues, el oficio de cocinar como tal, ¿no? Y les digo, a veces no dimensionamos cómo la comida nos ha impulsado como sociedad. Ya les decía yo, primero impulsa la sedentarización de la revolución neolítica. Después impulsa los grandes descubrimientos de Asia con Europa. Y después el asunto de que América entra al quite y ahí tienes voy a por mi bodegón, bueno, mi cartera, porque ahí tengo un bodegón para decirles cómo se llama, en donde observas cómo México le regala al mundo otras cosas, ¿no? El tomate, por ejemplo. La receta de pasta napolitana. Hay un documental que está en YouTube que se llama La historia épica de la cocina italiana, que está basada en este libro precisamente, que se llama así, Delicia, la historia de John Dickie. John Dickie es un doctor de una universidad de Londres. Eso quiere decir que sí es historia, no es chorro nada más. Entonces hay un documental que se llama así, La épica historia de la cocina italiana, y ahí él empieza a hablar de la pasta y de la pizza, y vamos a ver muchos aspectos de este asunto, de cómo surgen estos platillos. Pero al hablar de la pasta, por ejemplo, él dice, bueno, la receta original de la pasta napolitana lleva azúcar, canela, grasa de pato. Y sale al Nápoles y empieza a decir, bueno, vengan a probar la verdadera pasta napolitana. Y ellos, esto no es pasta napolitana, le falta el pomodoro, que es el jitomate, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a decir, el jitomate no estuvo en la Edad Media, porque el jitomate es mexicano, de origen mexicano. Llega después del descubrimiento con Colón, del mal llamado descubrimiento, ¿no? También eso es un debate. Pero bueno, llega con Colón, se va, y en Italia se instaura una cultura del jitomate,
¿no? Y eso posibilita que ahora sí la gran cocina italiana que conocemos de los pomodoros, con la pasta y con la pizza, pues se vuelva lo que es la cocina italiana moderna, ¿no? Pero también tienes el mamey, los camotes, por ejemplo, tienes la vainilla, el mismo chocolate, ¿no? O sea, y hablando, por ejemplo, de chocolate, ya busqué la película, se llama así, Chocolate en francés, ¿no? Sale Johnny Depp en ella, es una película justo que habla justo del chocolate como en ser de pasión, ¿no? Esto, lo que las monjas novohispanas tenían prohibido sentir, ¿no? Toda la pasión por el chocolate se ve reflejada en esa película, no nada más en Agua para Chocolate. Otra película que a mí me fascina porque me ganó desde el primer momento es la de Delicioso, en francés, ¿no? Delicioso. Y la primera escena, que es una cocina medieval, la primera frase con la que se presenta, con eso me ganó, porque se ambienta en el periodo de la Revolución Francesa. Y llega este cocinero principal y ve a un aprendiz y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Canela? ¿Canela en mi cocina? Sácala de aquí, esto no es cocina medieval. Yo dije, sí, con esa frase a mí me ganó, porque la cocina medieval está llena de especias. La cocina moderna, después de la Revolución Francesa, pues justo trata de emular otro tipo de experiencias culinarias, ¿no? Entonces ahí tienes el surgimiento de la mayonesa, por ejemplo, ¿no? O sea, sabores más delicados, llamémoslo de alguna manera, y no intensos, como los de la cocina medieval. Y así hay muchas, ¿eh? O sea, ¿qué te gusta? Otras recomendaciones. Bueno, para el caso del chocolate hay un libro justo específicamente hablando de la historia del chocolate, ¿no? Es que se llama así, Chocolate, de Sophie Dicot. Ese todavía lo encuentran en el Fondo de Cultura Económica. Está muy, muy padre. A mí me gusta mucho. Cuando hicimos una exposición sobre el chocolate para el Museo del Chocolate, usamos mucho este libro como referencia. Y no sé qué otras cosas me preguntabas. Películas, creo que ya hablé, ¿no? Del Delicioso, el chocolate. Hay Batel, claro, evidentemente. Seguro hay más, perdón, en mi memoria. Una que te había recomendado Alejandro, me acuerdo. Creo que, no sé si la El mencionaste. festín de Babette. Está muy bueno, porque esa es como cocina austera holandesa. Esa está muy buena. El banquete de Babette o el festín de Babette, uno de esos. Ahorita la buscamos, a ver. Ok. Sí, el festín de Babette, así se llama. Ok. Sí, está en mis pendientes. Bueno, ya la estaré debatiendo con Ian y con Heidi. Pero bueno, a ver, me gustaría que escucháramos a Angélica y después a Heidi, si estás de acuerdo, Eduardo. Sí. Adelante, Angélica. Ay, no, muchas cosas que decir, la verdad, pero me parece muy interesante todo lo que dijo. Y pues estaba recordando que básicamente siempre hemos estado pegados desde la cocina y desde la vida, pero desde el inicio de la agricultura, vaya, y que gracias a la agricultura y la cocina se han implementado, pues sí, se reacomodaron los sistemas de la vida. Bueno, yo lo que quería preguntarle a Eduardo es que, sí, que qué otros materiales me podría recomendar para aprender más sobre historia de la gastronomía. Sí, ahí tengo un chorro. Todos estos libros son de historia de la gastronomía. O sea, hay un chorro para andar. Hay uno que le gusta mucho a Ismael que se llama Nacionalismo Culinario, ese es en México, ¿no? De José Luis Juárez López, para entender la cocina mexicana en el siglo XX. Hay artículos también de cocina como de historia. Digo, porque eso está en línea, ¿no? Pero, por ejemplo, sus libros como tal, de Conquista y Comida está muy bueno. Es un coloquio de la UNAM, ¿no? Que tiene diferentes artículos, tiene muy buenos, que hablan justo sobre este proceso de 1521. Me gusta a mí mucho, es muy, muy interesante en términos de cocina mexicana. Ya hablamos de chocolate, hablábamos de los cómics de la cerveza. Hay otros, hay varios. Este es muy bueno para lo que... este es de cocina prehispánica.
no, este no es. Perdón, me equivoqué de libro. Me equivoqué de libro, ese es otro. Es Sí, este es de la Anáhuac, es de un profesor de la Anáhuac. Cultura gastronómica en la Mesoamérica prehispánica. Es un profesor de la Anáhuac y está muy bueno este libro de historia. ¿Qué más? Bueno, ya esos son como de sociología, pero está muy bueno. A mí la verdad es que si me preguntan, hay uno que se llama Vivan los tamales, ese no lo tengo yo en libro, porque ya está descontinuado, pero este de Sabor a Comida, Sabor a Libertad de Sidney Mintz, junto con el de Dulzura y Poder, hace una muy buena historia de la gastronomía en términos de la subyugación. En el de Dulzura y Poder habla de cómo justo en Inglaterra y España tenían un trato de intercambio de azúcar por esclavos. Entonces eso está muy interesante porque Inglaterra le vendía a España esclavos y España compraba esos esclavos con el azúcar que esos esclavos iban a terminar plantando, ¿no? Era un ciclo, no sé si me di a entender, porque es un ciclo en realidad muy turbio, porque pues, en realidad ninguno de los dos estaba vendiendo una materia económica, ¿no? O sea, comerciaban con productos, uno por un lado el esclavo, que en realidad pues no los compraban tampoco, ¿no? Se los iban y se los robaban de los lugares que conquistaban, y con ellos compraban azúcar que al final los mismos esclavos tenían que plantar. Entonces es como muy turbio, en realidad, cuando lo ves de esa manera, ¿no? Entonces eso son como muchas recomendaciones que tendría yo para verlos, algunas, porque hay varios, hay un chorro de libros, ¿no? Si no, no te preocupes, Lalo, con calma, después, si puedes, nos compartes un listado, me haces llegar un listado y y ya se los hacemos llegar aquí para que lo puedan consultar Sí, con sí. Ahora lo que más. van a encontrar, así ya es el de Salvador Novo, ¿no? De cocina mexicana. Ese sí ya está. Justo Ian hacía una pregunta, sobre que si te gustaba ese libro, ese texto de Salvador Novo, sobre híjole, tengo problemas aquí con los mensajes, pero por ahí lo había mencionado. No sé si puedas ver ahí el chat de preguntas. Sí. Sí, es un libro que yo desde hace tiempo he querido comprar, pero pues me dicen que ya está descontinuado, ¿no? Y que posiblemente lo encuentre en librerías de viejo, de segunda mano, pero bueno, ¿te gusta el libro como referencia para comprender la cocina mexicana? Sí, sí me gusta. La verdad es que Salvador Novo, como cronista, es bueno, porque además no se inventa la parte prehispánica. Habla, por ejemplo, desde Sagún. Y sí, o sea, tú comparas la relación de las cosas de la Nueva España con lo que dice Novo y es la misma. O sea, tal cual pegó y copió. Sobre todo, por ejemplo, de Salvador Novo, a diferencia de Monsiváis, fíjate, Monsiváis siempre me falló en ese asunto. Hace una buena descripción de la vida culinaria en México de los 20, del siglo XX, ¿no? Donde el periodo en el que él vive. Y a nivel de historia, pues bueno, no, en realidad no está diciendo nada nuevo, todo ya sabía lo que él pronuncia, entonces en realidad no está mal. Es un libro como de referencia, digamos, si tú no sabes nada y no te quieres acercar a las fuentes primarias, es muy bueno, la verdad, ¿no? Y es una joya ya cuando habla del siglo XX, que es el del que él vivió, por ejemplo, ¿no? Monsiváis, yo siempre busqué en Monsiváis alguna crónica de comida y creo que no tiene, o sea, yo lo poco que he visto de Monsiváis creo que no tiene. Y una vez en un conversatorio Taibo que sí lo conoció, decía, sí, es cierto, Monsiváis casi o no escribió de comida, una de las dos, ¿no? Y a mí me encantan las crónicas de Monsiváis, ¿no? No sé. Pero bueno, Salvador Novo sí lo recomiendo. De hecho, aquí lo tengo. Yo tengo una versión que salió en el 2010. Salvador Novo, cocina mexicana. Híjole, muere de envidia, Ian, porque ya no hay esos No, ejemplares. pero está en línea. Hay PDFs de Salvador Sí, en Novo. Ya PDF está sí. libre Sí. La versión de Porrúa es la que esté digital, me parece, creo, ¿no? Sí. Sí, exacto. Sí, porque también la tengo cuando saco posts de comida, la uso. Y ya, por ejemplo, Crónicas del 19, Madame Calderón de la Barca, Manuel Paino, Los Bandidos del Río Frío. Hay un libro nuevo justo que utiliza Los Bandidos del Río Frío para hablar de cocina mexicana. ¿Dónde está? El que utilizamos. Uno clásico que me encanta es El Fraile, el Indio y el Pulque de Sonia Corcuera de Mancera. Y Sonia también tiene un libro que se llama Entre Gula y Templanza, que está, bueno, no, este es Gula y Templanza, este es otro. El de Gula y Templanza de Sonia Corcuera de Mancera es muy bueno para entender la cocina novohispana. Y este de Sabores Patrios es una tesis nueva que salió, que habla justo de cocina del 19 a partir de Bandidos del Río Frío.
Entonces les digo, pues de libros de historia en realidad sí hay un chorro, ¿no? Para tirar. Y también había visto yo un comentario hace rato, pero ya no lo pude profundizar. Déjame ver si lo encuentro. De Angélica. Ahorita que mencionó la comida es política, recordé que la comida también se ha usado como alimento de guerra y control. Sí, ya habíamos hablado un poco de eso. La hambruna, el ascenso del capitalismo, el conflicto real. Sí, claro, completamente. Cortar las líneas de suministros es siempre el principal. De hecho, no se puede. O sea, hay como ya tratados internacionales que prohíben ese tipo de tácticas en la guerra moderna, ¿no? En la Edad Media, claro, ¿no? Las hambrunas eran como la forma, el mismo sitio de Tenochtitlan por Cortés, ¿no? Lo describe, ¿cómo se llama este? Es el hijo de uno de los caciques que se convirtió al cristianismo. Y empieza con I, no me acuerdo cómo se llama. Iztlizóchitl. Él describe el sitio de Tenochtitlan y habla justo de que, por ejemplo, la gente prefería comer gusanos e inmundicias, es decir, lombrices, lagartijas y otras cosas, incluso tierra, antes de comer carne humana. Entonces, ahí justo por eso te decía, la antropofagia es ritual, ¿no? Y el mismo Iztlizóchitl, que ya es un indígena convertido, no habla de la antropofagia como tal, ¿no? Pero habla justo del sitio de Tenochtitlan y de cómo fue vivido desde dentro. Federico Navarrete tiene una obra muy bonita, una novela histórica que se llama Huesos de lagartija, que habla justo del periodo de la conquista y habla del sitio de Tenochtitlan y justo hace referencia a justo que el protagonista, que al final es Huesos de lagartija, es el nombre del protagonista, pues está sobreviviendo con ajolotes y charales en el gran sitio de Tenochtitlan. Entonces, novelas también hay. Yo conozco muy pocas novelas que hagan una relación directa con la cocina, más allá de como Hubo para chocolate y de El banquete de los placeres. De ahí en fuera creo que yo no conozco más novelas que la tratan circunstancial, sí, novelas de época también, ¿no? Pero de ahí en fuera, por ejemplo, la misma Nelly, ¿no? Ismael, no sé si es en Cartucho, en donde habla un poco de la cocina del norte, ¿no? Sí, es en Cartucho. Cartucho en las manos de mamá, precisamente. Sí. Bueno, no sé qué más dudas tengan, ya vamos para las 2 horas. Sí, mira, yo creo que pues ya es hora de ir cerrando aquí la conversación. Quiero agradecer El aguante de todos. Escucharme hablar 2 horas, muchachos, son No, mis hijos. a ti por aguantarnos, darnos 2 horas de tu tiempo, la verdad. Yo sé que tu agenda es ajetreada, apretada, y aún así te hiciste tiempo para nosotros. Quiero agradecerte eso, quiero recalcar esa parte. Y bueno, no sé si Heidi e Ian quieran agregar algo para ir cerrando. Yo, a nombre de todos los miembros del Club de Lectura Nelly Campobello, te quiero dar las gracias. Te vamos a hacer llegar un reconocimiento y un presentito. Ahora te lo voy a dar el próximo miércoles. Y bueno, también no sé si quieras añadir tú también algún comentario. Otra vez recalco, Heidi y Ian, adelante. No, pues nada más igual, agradecer a nombre de todos, de todas. Algo que sí rescato mucho, porque les comparto, yo tuve una clase, yo soy de la UAM, estudio historia. Tuve una clase el trimestre pasado, no, hace como 2 trimestres, de igual de historia de la gastronomía. Y la profa, pues la verdad es una maestra viejita, entonces como que cuando intentábamos meter el debate de cosas de género, era como de, no, pero aquí no entra eso, no es una categoría que entre dentro de la historia de la gastronomía, ¿no? Aunque realmente la conversación se prestaba para eso. Entonces rescato mucho eso de este espacio. Muchas gracias y al igual todas las aportaciones que hiciste, que nos hiciste, los textos que recomendaste, muchas gracias, excelente. Y pues nada, ojalá podamos seguir tu trabajo desde alguna red social o algo que nos puedas recomendar, por favor, en cuanto a tu trabajo como historiador. Y pues nada, nuevamente muchas gracias. Bueno, pues ya se vienen, los fuimos platicando, ya se viene ahí algunas publicaciones de Lalo, y y bueno, se me hace que si de algún modo tengo el milagro de convencerlo de que vuelva a entrar como invitado, quiero que nos hable también de otro de sus grandes pasiones, otra cosa que son, por ejemplo, los cómics, Japón, y un tema que a lo mejor está por el tiempo se nos fue, pero el pulque también, ¿no? Que aquí todos adoramos, que nos encanta, híjole.
Y bueno, creo que ya no quiere agregar nada, pero pues te agradecemos, de verdad, hiciste estas horas, que se pasaran de volada, ¿eh? Te lo agradezco mucho, espero que este conversatorio, que este video, llegue a muchas personas, y no solo lo digo en el sentido de que eh, atraiga más personas al taller, al club de lectura, sino que también los haga reflexionar un poco sobre lo que aquí abordamos, ¿no? Inclusive si son líneas de investigación o temas de interés, estoy seguro de que la encontraron muy enriquecedora, y tus valiosas aportaciones, seguro, les van a ayudar. Muchas gracias, amigo, de verdad, en serio. No, muchas gracias a todos por aguantar como los machos 2 horas escuchándome, de ser como un martirio. Pero bueno, yo la verdad les agradezco mucho el espacio. Libros casi no he escrito nada, eso es uno de mis grandes pendientes como historiador, pero tengo un chorro de conferencias. La verdad es que me he dedicado a dar tantas conferencias en el Museo del Carmen, en el Museo de la Revolución, en el INA, bueno, en el INA, no, en la ENA creo que también he dado algunas. Por ahí he de tener yo los enlaces, luego se los paso a Ismael. ¿No? Tienes algunas entrevistas en Canal 22, ¿no? Sí, también, ¿no? También participamos en el documental de Villa, hablando justo de los banquetes de Xochimilco. Programas de radio también he tenido con entrevistas, ¿no? El último que tuve fue con Engranes de la Memoria, con José, en el IPN, y ese ya está en Spotify, y hablé justo sobre la gastronomía como patrimonio. Hablamos de eso, ¿no? Entonces, en realidad, pues, cosas que he dado, sí he dado bastantitas. Ya cuando lo empecé a ver en mi currículum dije, no, sí soy bien chorero. Pero sí hay conferencias que tengo, ¿no? Hay una en el Museo del Carmen de Historia de la Cocina en la época de Independencia, donde hablé del mito de los chiles en nogada, la de Cocina y Revolución, di otra creo que en Pemex. Sí, hay varias por ahí. No sé, yo nunca me he buscado en Google, no sé si ahí saldrán, pero bueno, ahí búsquenle, y si salgo, pues me avisan para buscarme yo también. Pues, de nuevo, muchas gracias, Lalo. No, nada de que te estemos aguantando, ¿eh? Nada de que gracias por aguantarte, nada. Al contrario, gracias por hacerte tu espacio para nosotros. Y bueno, yo con esto, los despidos ya pueden descansar. Les agradezco mucho, es el ombligo de la semana. Y bueno, ya saben, como cada miércoles tenemos aquí una cita. Si Lalo se hace espacio para su agenda, pues igual ya sabe que este es un espacio donde es bienvenido y querido, sobre todo. Gracias, Lalo, que pases excelente noche. Que pasen excelente noche todos. Muchas gracias. Hasta luego.